¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Digital Noticias conmigo como todas las mañanas. Yo encantada de estar aquí junto a mi compañero Cristian. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Melanie? Muy buenos días, gracias por ese cálido recibimiento y también un saludo cordial a todas las personas que siempre nos sintonizan todas las mañanas aquí en la señal de TV Digital, en su noticiero favorito, Digital Noticias. Comenzamos, Melanie, con el desarrollo. Así es, Cristian, te cuento. Pediatras ven como positivo e importante la inmunización de niños y adolescentes en la siguiente etapa de la vacunación ante COVID-19 en Ecuador. Veamos. Médicos indicaron que debería ser ambas dosis de Pfizer para que se cumpla el esquema completo en esta población o tener una vacuna unidosis aprobada. Como una decisión importante que va a contribuir más a la reducción de casos de COVID-19, califican pediatras a la vacunación de niños y adolescentes en Ecuador, que el gobierno continuará desde este lunes 13 de septiembre. El presidente Guillermo Lasso explicó que ya se alcanzó la primera parte del plan de vacunación. Se superó la cifra de 9 millones de ecuatorianos vacunados contra el COVID-19 con ambas dosis, que representan un 52% del total de la población y un 73% de la población mayor de 16 años. Por ese motivo, se continuará con la vacunación de adolescentes de 12 a 15 años desde este lunes y se esperan los lineamientos internacionales para continuar con la inmunización de niños menores de 12 años. Sobre este grupo de la población, Lasso explicó en una entrevista con un diario local el pasado lunes que de momento está en análisis científico la vacunación de niños menores de 12 años con una o dos dosis del biológico anti-COVID-19, así como la tercera dosis para los inoculados con la vacuna de Pfizer. El pediatra nutricionista Vladimir Vélez explicó que las investigaciones científicas reflejan un excelente resultado de inmunización, con un 98% de protección a agresiones del virus en niños. Ellos merecen también tener una protección del COVID-19. Los estudios revelan un excelente resultado, pues estos han alcanzado la tan ansiada IgG, que es la inmunoglobina de protección que los hace fuertes para el COVID-19. Además, los estudios han comprobado que se disminuye su carga viral, es decir, estos nenes se vuelven menos infectocontagiosos para el abuelito, los adultos o el resto de personas que estén en su hogar, comentó. Él manifestó que los adolescentes y niños sin alguna enfermedad grave continúan en muy bajos índices de ser golpeados por el COVID-19, pero sí pueden contagiar y enfermar a quienes están alrededor. Pueden tener COVID-19 y no presentan síntomas, por eso los llamados enemigos silenciosos, porque incluso atrás de cada adulto grave o a causa del virus, hubo algún niño o algún joven que pudo haberlo contagiado, dijo Vélez. Acotó que los jóvenes entre 12 y 15 años están aptos para recibir la inoculación en los próximos días y que debería ser con su respectivo refuerzo luego del tiempo indicado en los estudios científicos y de la farmacéutica. Este grupo etario está dentro de la inmunización de rebaño, ya que ellos también están acudiendo a clases y actividades extracurriculares en que están en contacto con otras personas y deben estar protegidos, explicó el especialista. Otro punto importante que refirieron los médicos es que en este proceso de vacunación a niños y adolescentes se les debe dar prioridad a los pacientes pediátricos con enfermedades crónicas, tanto a diabéticos, oncológicos y los que tienen enfermedades renales, entre otros. Así lo sugirió la doctora Johanna Esteves, pediatra intensivista. Ella comentó que tuvo la experiencia de una paciente de 14 años con crisis de asma bronquial que tenía contra el COVID-19. Ella recordó que luego de valorarla y conservar con la familia, decidieron que debía vacunarse por prevención del COVID-19, pero que pese a tener certificado de un centro médico reconocido en Guayaquil, en los vacunatorios no la pudieron vacunar. Qué bueno que ahora se incluya a los adolescentes y niños porque muchos sufren de patologías igual que los adultos y necesitan la inmunización. Yo he tenido tantos casos complejos que puedo decir que sí estoy a favor de la inmunización y sería ideal que se dé prioridad a todos los pacientes pediátricos,
para que puedan garantizar su protección en esta pandemia, que aún no acaba, explicó la doctora, quien añadió que sería bueno que sea una monodosis debido a que a muchos niños les generan temor las inyecciones. Bueno, esto es un tema sumamente interesante y más que todo que se estén vacunando a niños, adolescentes. ¿Por qué? Porque recordemos que se está tratando de regresar a las clases presenciales. Entonces tú tampoco puedes decirle a un niño, pues tienes que tener cuidado. Y es por eso que también se les está solicitando que sea monodosis, porque como bien lo menciona la doctora y la pediatra en este caso, a los niños les aterra. A los niños les da mucho miedo las inyecciones, las vacunas, entonces es por eso que se está recomendando que sea monodosis. Y más que todo para prevenir, porque ya se está tomando en cuenta que se van a regresar a las clases presenciales. Así es, Melanie. ¿Te parece? Seguimos con más noticias. Y vamos al plano político, pues el vicepresidente, y de salud también. El vicepresidente Alfredo Borrero constató falta de personal médico y medicinas en hospitales de Santo Domingo. Veamos. Este martes 7, el funcionario realizó un recorrido por los centros hospitalarios del IES y del Ministerio de Salud Pública de esta provincia. Familiares de pacientes internados en los hospitales públicos de los Santo Domingo de los Áchila denunciaron la falta de medicamentos, accesorios y médicos especialistas ante el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, la mañana de este martes 7. El funcionario realizó un recorrido por los hospitales del IES y del Ministerio de Salud Pública de esta provincia. Juliana Jaramillo, quien tiene un paciente internado en el Hospital del Seguro Social, dijo que le mandaron a comprar un catéter y aguja para aplicarle un suero. Mónica Angulo acompañó a su madre que sufre de epilepsia al Hospital Gustavo Domínguez. Ella contó que no tenía dinero para comprar medicinas para su tratamiento. Otro ciudadano se quejó de la falta de médicos en el área de emergencia en este sanatorio. Quienes atienden en las farmacias cercanas al hospital Gustavo Domínguez y del Seguro Social indicaron que los insumos y medicinas más pedidos son antibióticos, anestésicos, jeringuillas, equipos para aplicación de sueros y paracetamol. El vicepresidente Borrero dijo que se estudia un plan piloto para la entrega de los medicamentos a través de las farmacias privadas y posiblemente en la casa de los mismos pacientes, pero con una trazabilidad de seguimiento para verificar el destino final de los fármacos. Anunció también el análisis de pago con fondos petroleros de la deuda estatal con el IES. Luis Álvarez, director del Hospital Gustavo Domínguez, espera que el MSP pueda asignar $1 millón al presupuesto de 6 millones que recibe este sanatorio. Este rubro serviría para la contratación de médicos profesionales, administrativos y de servicios. Melanie, esto no es nuevo, no es porque está en este gobierno, son cosas ya repetitivas en gobiernos anteriores que es muy complicado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una persona que no tiene dinero para una consulta, $10, y por eso va a un hospital público para poder solucionar, para poder atender a su paciente, a su familiar, tenga que ir a una farmacia a comprar catéteres, a comprar todo lo que es las mangueras, para poder ponerle un suero? Mira, algo tan básico en la medicina que es ponerle un suero a un paciente no tiene el hospital, que van a emergencia. Yo obviamente te lo digo desde mi punto de vista, me imagino a esa persona que va a emergencia porque dice que hay ausencia de médicos y han de tener en fila a la gente grave y no los pueden atender porque no hay médicos. Lamentablemente, y te comento algo, yo estaba escuchando en un medio radial cómo personas estaban denunciando la falta de insumos médicos, la falta de medicamentos, y específicamente había una persona que padece de SIDA y que estaba denunciando que no existen y no hay, específicamente en el Hospital Teodoro Maldonado, medicamentos para esta persona y para quienes sufren lamentablemente del SIDA. No hay pastillas que están costando alrededor de $80 y las tienen que comprar fuera. O sea, no hay tampoco el tratamiento, no hay paracetamol. Y mira que paracetamol cuesta menos de $1. Ya, y no existe. Es por eso que las personas siguen denunciando y ni se diga cuando tienen que sacar cita. Eso se demora 3 meses, 2 meses. Tú sacas cita ahora y te derivan luego de 2 meses. Así es. Venga luego de 2 meses, luego de 3 meses y ahí se lo puede atender. Es un poco complicado, yo creería, a título personal, que el gobierno debe sanear todas estas cosas que están sucediendo lamentablemente en los hospitales públicos puntualmente.
Nos vamos a un corte comercial y luego regresaremos con la noticia que impactó al mundo, y es que sucedió algo terrible, Cristian, en México, un terremoto de magnitud 7.1. Esto luego del corte comercial. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Ya abrimos nuestro nuevo local en San Borondón, en el Centro Agrícola, junto al Banco Pichincha. Ven y llévate los muebles que te mereces con crédito directo, sin entrada, sin garante, solo con tu cédula. Además, con cualquier tarjeta de crédito, te damos el 20% de descuento en toda la tienda. Te entregamos tus muebles a domicilio sin recargo, en San Borondón, Baba, La Victoria y Salitre. Visítanos de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Agrícola, junto al Banco Pichincha. Mueblerías Palito, excelencia en muebles. Alejandro Prestipino te trae la parrilla de pepino todos los martes a las 10 de la mañana. Exquisitos cortes y asados con invitados especiales. Te deleitarás con las mejores recetas, tips y secretos de la parrilla argentina. Experimenta una fusión de sabores extraordinarios, cocinando con Pepino Asador. Buenas, soy Alejandro Prestipino, Pepino, el asador, con confianza. Vengo a contarles y a enseñarle las costumbres argentinas, comida a las brasas. Todos los martes, 10 a.m. por TV Digital. Los esperamos. No lo olvides, todos los martes a las 10 de la mañana, por el canal TV Digital Online. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Mencioné antes del corte comercial, se reporta la primera víctima por terremoto de magnitud 7.1 en México, anunció el gobernador de ese país. Veamos. Minutos antes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había descartado por el momento que haya pérdidas de vidas humanas. El gobernador del sureño estado de Guerrero, Héctor Astudillo, informó este martes que una persona falleció por la caída de un poste de luz en el municipio de Coyuca de Benítez tras el terremoto de magnitud 7.1 que sacudió el centro y sur de México. Me acaban de reportar que en Coyuca de Benítez una persona falleció porque le cayó un poste encima, informó Astudillo en declaraciones a un medio de televisión. Explicó que Coyuca de Benítez es un municipio cercano a Acapulco, donde en un recorrido de F por la costera del balneario se pudo apreciar la caída de estructuras metálicas y cristales rotos en algunos establecimientos, además del desmoronamiento de una parte de una fachada de una vivienda. Agregó que además de este fallecido hay mucho reporte de caída de piedra y tierras en Acapulco, donde en muchas partes ya no hay luz. Estamos tratando de seguir recabando información que nos va llegando, pero finalmente te puedo reportar que hay una persona fallecida, confirmó el gobernador. Minutos antes, el presidente de México, Andrés Manuel López, había descartado por el momento que haya pérdidas de vidas humanas tras el terremoto de magnitud 7.1. Afortunadamente no tenemos hasta ahora ninguna información sobre pérdidas de vidas humanas, indicó alrededor de las 10 de la noche, hora local. El mandatario en un mensaje divulgado por redes sociales. El sismo se produjo a las 8:47 de la noche, con el epicentro a 11 kilómetros al suroeste de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, indicó del Servicio Sismológico Nacional, que en un reporte preliminar había dado una magnitud de 6.9. Hasta las 10 de la noche se habían registrado ya 73 réplicas del sismo de 7.1 ocurrido en Guerrero, siendo el más grande de magnitud 5.2, detalló posteriormente el sismólogo.
El sismo de esa noche ocurrió en la misma fecha en la que hace 4 años, exactamente el 7 de septiembre del 2017, se registró un terremoto de magnitud 8.2, el cual tuvo su epicentro en el Golfo de Tehuantepec y afectó principalmente los estados de Oaxaca y Chiapas, donde 98 personas perdieron la vida, 78 de ellas en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco. Y mira que esto se dio alrededor de las 10 de la noche en México e inmediatamente se viralizaron videos en redes sociales donde se podía ver a la gente que estaba desesperada, que es lo que se pide cuando hay este tipo de situaciones, que no corran, que mantengan la calma. Pero lamentablemente hubieron pérdidas materiales. Se registra ahora una pérdida humana, pero hasta el momento solo una. De ahí son pérdidas materiales. En los videos que yo pude ver, habían postes que caían encima de los vehículos. Habían personas corriendo, desesperadas ante esta situación, y es que no es para más. O sea, es un terremoto sumamente alto, 7.1 ya es de asustarse. Claro, no es para menos, como tú dices, Melanie. Ya estamos hablando de una magnitud de 7, ya es considerado un terremoto. Recordemos que hay sismos y terremotos. Cuando ya llega una magnitud de 7, 8, estamos hablando de un terremoto y suele tener muchas consecuencias, se puede decir. Incluso cuando se dan este tipo de terremotos cerca de playas, ¿verdad? Se suele hasta activar alertas de tsunamis. Exactamente, entonces eso también hay que tener. Esas son secuelas. Hay que tener cuidado porque, sabes que se me ha pasado por alto, que sí es verdad, cuando ocurren este tipo de situaciones, ya hay terremotos, sí de por sí cuando hay temblores, hay una poca probabilidad. Imagínate cuando ya hay un terremoto de tal magnitud, ya se empiezan a activar las alarmas de un posible tsunami, y más cuando estamos en una zona costera como lo es Acapulco, en el estado de Guerrero, en México. Así es, Melanie, seguimos con más noticias ahora. Militares hallaron base de descanso clandestina en zona de Sucumbíos. Veamos. Este espacio contaba con un área de instrucción, una bodega, un dormitorio, una letrina y una cocina. Se decomisaron explosivos y fusiles, pues integrantes de la Brigada de Selva número 19 Napo de las Fuerzas Armadas hallaron una base de descanso supuestamente utilizada por miembros de grupos irregulares, ubicadas en el sector de Mozoyá, en la provincia de Sucumbíos, este martes 7. Este espacio de unos 30 metros cuadrados de superficie fue localizado luego de un operativo de vigilancia y reconocimiento en dicho sector, ejecutado por efectivos militares. La base clandestina contaba con un área de instrucción, una bodega, un dormitorio, una letrina y una cocina. En el sitio, personal militar decomisó un fusil FAL sin serie y con culata retráctil, un cargador de fusil FAL, 24 cartuchos calibre 5.56 milímetros, 8 cartuchos calibre 7.62, un guardamano de fusil M4, 2 fusiles de madera para instrucción. Además, se incautaron 9 artefactos explosivos grandes y 9 pequeños, radios, cocinas industriales, enseres de cocina y víveres para unas 40 personas, entre otros objetos, se indicó. Las municiones y el armamento fueron entregados a las autoridades para los trámites legales. El resto del material decomisado fue destruido en el sitio por los militares. Melanie, qué interesante lo que se encuentra, ¿no? Una base de descanso clandestina y donde estaban hasta armados hasta los huesos. Creo que ni los militares estaban tan armados. Y eso, mira que eso también sucede aquí en nuestro país, lamentablemente. Ayer circuló una noticia también para comentarles a los que nos observan. Había una persona retenida, específicamente un militar en servicio activo, es decir, estaba trabajando aún para las fuerzas, en este caso es la FAE. Lo detuvieron queriendo entrar. Adivine qué cargamento quería entrar esta persona. Cuéntenos. Nada más y nada menos que armas de grueso calibre, droga, dinero y celulares para los presos. Y bueno, felizmente fue detenida esta persona. Obviamente le han de dar la baja,
ya no va a estar trabajando para la FAE. Muchos dijeron, no, es de las Fuerzas Armadas. Pero no, hay que aclarar que es de la FAE y estaba en servicio activo. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde los presos están mejor armados que los propios militares, que los policías. Ellos tienen hasta radares, tienen equipos de alta tecnología que ni siquiera la policía tiene. Ni siquiera quienes los están custodiando pueden tener ese tipo de equipos. Y es lamentable. Y yo creo que este tipo de cosas van a seguir existiendo mientras no se establezca qué es lo que se va a hacer con este tipo de cosas sin que los derechos humanos le caigan encima a la Policía Nacional o a quienes estén resguardando a estas personas. Por otro lado, y cambiando de tema, tribunal niega recurso de apelación del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Veamos. Instancia judicial emitió esta noche decisión. Un tribunal de apelación de la Corte Nacional de Justicia negó la noche de este martes el recurso de apelación sobre el habeas corpus negado al defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien mantiene prisión preventiva por el delito de abuso sexual. La resolución oral sobre el pedido de apelación contra el habeas corpus fue divulgada la noche de este martes vía telemática. Con ello se ratifica la prisión preventiva para Carrión. La instancia judicial que emitió esa resolución está integrada por los jueces Consuelo Heredia, Caterina Muñoz y Alejandro Arteaga. Dentro de los argumentos del tribunal para sustentar su decisión se mencionó que el accionante no logró justificar que se encuentra privado de libertad de manera arbitraria. Analizado los cargos alegados en correlación con la sentencia impugnada en lo que evidencia la sentencia penal, el derecho a la seguridad jurídica fue respetado y la decisión que fundamenta la imposición de la medida, así como la ratificación de la misma, no evidencia la confirmación de la arbitrariedad por parte del juzgador, indicó el tribunal. De forma unánime, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia decidió el 24 de agosto pasado rechazar un habeas corpus interpuso por el defensor de Carrión para que se cambie la medida de prisión preventiva que cumple en la cárcel 4 de Quito dentro del proceso judicial que se le sigue por el delito de abuso sexual por cualquier otra de las medidas alternativas que prevé el Código Orgánico Integral Penal. El defensor del pueblo buscaba que se dé de baja esa decisión con la apelación. El tribunal que negó inicialmente el habeas corpus, que fue apelado, estaba compuesto por jueces de la Sala de lo Contencioso Tributario de la CNG, transformados en jueces constitucionales para atender la acción. Gustavo Durango, José Swin y Fernando Con. La audiencia se suspendió luego de casi 5 horas en las que participaron 2 abogados en representación, Stalin Raza y Angélica Porra, la defensa de la víctima del caso de abuso sexual, Marcelo Icaza, y 7 terceros interesados en el caso que intervinieron mediante amicus curiae, quiere decir criterios jurídicos que buscan dar pautas a los jueces para esclarecer el caso. A la diligencia no acudió el juez nacional Adrián Rojas, quien figuraba como legitimado pasivo. En su lugar envió un informe en el que defendió la decisión de no cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a Carrión y pidió al Tribunal de Apelación que declare la improcedencia del recurso y rechace la apelación. El tribunal también le dio la oportunidad para que hable Carrión, quien en casi 32 minutos repitió lo que dijo en la primera audiencia de habeas corpus, que es inocente y que se le ha silenciado al tenerlo en la cárcel 4, con una prisión preventiva ilegal y arbitraria, que el proceso es fraguado, que es un enemigo del Estado. Quizá lo nuevo que añadió el defensor, quien se mantiene casi 120 días privados de su libertad, fue la persecución en su contra. No solo ha sido la denuncia por un delito de lesa humanidad ocurrido en las protestas de octubre del 2019 contra Moreno, 2 ministros generales del Ejército y la Policía, sino que se debe además por los llamados de atención que hizo por temas relacionados con la pandemia, listas de vacunados VIP, el sobreprecio en la adquisición de ciertos productos. Mira tú a esta persona. El actual defensor del pueblo, Freddy Carrión, ya no está ejerciendo funciones y él alega aún en los dos llamados a que dé su declaración,
de que él es totalmente inocente. Es por eso que el juez dice, él no ha variado en lo que está diciendo, tanto en la primera declaración como en la segunda, que es totalmente inocente, que a él le colocaron algo en el trago, que es imposible que él no se pueda acordar lo que sucedió. E incluso actualmente está saliendo su esposa a defenderlo ante medios de comunicación, de que su esposo es totalmente inocente, y que si fuera lo contrario, y que si cree que lo que pasó era verdad, ella no estuviera defendiéndolo, pero dice ella que es totalmente inocente y que lo va a defender siempre. Y bueno, recordemos que esta es una investigación sumamente larga, y aparte de eso, él cree que se lo tiene en la prisión de la cárcel 4, esto en Quito. ¿Por qué? Por protestas en el 2019, porque él asume que es por haber denunciado casos de vacunados VIP cuando se dio en plena pandemia. También recordemos que eso fue totalmente un tema que conmocionó al Ecuador y que también indignó a muchas personas, donde se estaban vacunando a personas que tenían cierto tipo de privilegios, ¿no? Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Digital Noticias. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. MEC, innovador sistema de médicos en casa, que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. La ciudad hoy vibra, va a saltar Emelec. Ser azul no solo es ver partidos y apoyar en las gradas. Ser azul es llevar la pasión al máximo pensando en el futuro del club. En Una Hora con Pepe Aguad hablaremos sobre la actualidad del club más grande del Ecuador y otras disciplinas como el box, el básquet, el béisbol, la natación, el ciclismo, entre otros. Contaremos con invitados de lujo como ex glorias del club, socios, empresarios, hinchas, dirigentes que compartirán sus experiencias vividas desde el camerino y en el campo de juego. Acompáñanos en esta aventura azul todos los jueves a la 1 de la tarde, su reprise todos los sábados 9 de la noche en tu programa Una Hora con Pepe Aguad, solo aquí en tu canal TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Regresamos con más de Digital Noticias. Como dijo mi compañera luego del corte, voto de mayoría de Tribunal de la Corte Nacional acepta el habeas corpus solicitado por Jacobo Bucaram, pero no va a ordenar su libertad. Veamos. Pues Jacobo Bucaram Puley y su padre, el ex presidente Abdalá Bucaram Ortiz, son dos de los 7 procesados por el delito de delincuencia organizada. Con un voto de mayoría de los jueces penales de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías y Byron Guillén, se aceptó el recurso de apelación que interpuso Jacobo Bucaram Puley ante el rechazo que recibió el habeas corpus que planteó en la Corte Provincial de Justicia de Guayas, debido a que la jueza de Pichincha, Verónica Medina, no cumplió con la emisión inmediata de la boleta de excarcelamiento, luego de que se declaró el 21 de junio pasado la nulidad del proceso por delincuencia organizada que se lleva en Quito. Marco Rodríguez,
también juez nacional y ponente de este Tribunal de Apelación de la Corte Nacional, emitió un voto salvado respecto al caso, aunque la decisión de mayoría acepta el recurso constitucional planteado por Bucaram Puley por haberse incurrido en privación de la libertad ilegal y arbitraria, afectando a su derecho a la libertad personal. Y aunque se revoca la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, el 28 de julio pasado la medida no incluye la orden de libertad de quien es procesado junto con su padre, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, y 5 personas más. Los jueces del Guayas rechazaron el habeas corpus de Jacobo Bucaram, argumentando no solo que la nulidad declarada por la jueza Medina había sido apelada por la Fiscalía, por lo que no estaban firme el dejar insubsistentes las medidas cautelares que pesaban sobre los procesados, sino además porque Bucaram Puley no mantenía en ese momento una orden de prisión preventiva que requiriese de una boleta de excarcelación para quedar en libertad, sino la medida de arresto domiciliario. Un día antes de esta negativa, el 27 de julio pasado, jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptaron el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y por eso revocaron el auto de nulidad definido por Medina en caso por delincuencia organizada. Con ello se declaró válido todo lo actuado, quedando el caso en el Estado para que se desarrolle la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Bucaram Ortiz, Bucaram Puley, Isabel M., Leandro B., ex agente de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Brian P., Verónica A. y el israelí Sheyman Oren son investigados por una delincuencia organizada que supuestamente incluye el haber planificado y ejecutado actividades delictivas entre marzo y octubre de 2020. Dentro de la comercialización de pruebas para detectar COVID-19 y mascarillas en medio de la emergencia sanitaria, podemos advertir que ciertamente la Constitución establece que el habeas corpus tiene como objeto la recuperación de la libertad. No obstante, el legislador ha ampliado ese objeto cuando determina que no solo es una garantía idónea para proteger el derecho a la libertad a quien la ha perdido, sino también en casos de que esa libertad no se encuentre restringida. Si bien el arresto domiciliario no constituye una privación de la libertad en la forma de la prisión preventiva u otra equiparable, debemos hacer notar que constituye una forma de restricción de la persona. Se señala en la resolución de mayoría que acepta el habeas corpus. En la decisión de los jueces Macías y Guillén se aclara que una vez que se dictó el auto de nulidad, la jueza Verónica Medina debió ordenarse la libertad inmediata de Jacobo Bucaram y revocado ese auto días después, se debió ordenar nuevamente su privación de libertad, de ser el caso, puesto que ante el derecho a la libertad se debe actuar con mayor garantía. Como garantía de no repetición de lo sucedido en las disculpas públicas por parte de la jueza Verónica Medina en un medio de comunicación social de amplia circulación de la localidad, además de que se publique la sentencia en la página web del Consejo de la Judicatura por 3 meses. Como parte de la reparación integral, también se dispuso la reparación económica a favor de Jacobo Bucaram Puley, pues él deberá recibir de la jueza Medina un monto que será determinado conforme con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Para el efecto, se deberá considerar el tiempo que Jacobo Bucaram Puley estuvo restringido de su libertad de manera ilegal y arbitraria. Esto es desde que el día 25 de junio del 2021 y el 27 de julio del 2021, la remuneración que el accionante dejó de percibir durante esa restricción de libertad, o en su defecto considerarse el salario básico unificado, la afectación al proyecto de vida y cualquier otro rubro que tenga conexidad con la restricción de su libertad, concluye la sentencia. Finalmente se dispuso que una vez ejecutoriada la sentencia se debe remitir una copia certificada de ella a la Corte Constitucional para el desarrollo de su proceso respectivo. Imagínate, Melanie, dicen que ahora los pájaros le disparan a las escopetas, ¿verdad? Vemos que ahora el angelito, ¿verdad?, que fue encontrado fragante, ahora le tienen que retribuir y la jueza le tiene que dar una indemnización. Aparte, como está enfermo, se le obliga a la justicia de que tienen que aceptar el habeas corpus y el angelito tiene que salir libre. Él no puede estar preso en la casa porque él necesita que papito
lo vea en la calle libremente haciendo sus fechorías. Es increíble lo que puede pasar aquí. Es entendible también la decisión de los jueces, porque si no aceptas, tú sabes lo que puede pasar, ¿no? Ya conocemos qué es lo que ha pasado con los que se han ido en contra de estos personajes que ya no son nuevos en nuestro país. Lamentablemente, y recordemos también que no era solo un israelí, había otro más, y que fue asesinado en la cárcel cuando él estaba dispuesto a colaborar con la justicia. Es lamentable y bueno, se espera también que por fin se pueda desmantelar a esta banda, a esta organización delictiva que tomó provecho cuando ocurrió la pandemia, con los insumos médicos, con la funda para las personas que fallecían. Y les son mafias ya no son bandas. Ya son mafias, lamentablemente, que operan en el país y bueno, ya eso son temas que hay que tratarlo minuciosamente y muy delicadamente. Por otra parte, en Guayaquil solo hay 4 centros de rehabilitación operando con todos los permisos. 3 son privados y 1 es municipal. Veamos. En lo que va del año 2021 se han cerrado 7 establecimientos. Este lunes, un joven murió en uno de los centros, ubicado en Flor de Bastión. El centro especializado para el tratamiento de personas con consumo problemático de alcohol y drogas del municipio de Quito empezó a funcionar este martes tras recibir la licencia y el permiso de funcionamiento por parte de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada. El espacio está ubicado en el bloque 9 de Bastión Popular y cuenta con 20 camas de internación, pero puede atender hasta a 30 mujeres sin costo alguno. El tratamiento en el centro dura 28 días internamiento, quiere decir que las personas van a estar internadas en este centro y luego empieza la atención ambulatoria, donde deben ir cada día a consulta, explicó la alcaldesa Cintia Viteri, quien aseguró que se espera atender a unas 500 mujeres por año. La alcaldesa acudió al sitio para recibir la certificación de la ACCES, que calificó con 100 puntos el centro municipal, pues cuentan con cocina, aula de trabajo, gimnasio y hasta con piscina. Roberto Ponce, director ejecutivo de ACCES, supervisó la constitución del centro y dio sus recomendaciones. Alcanzar un licenciamiento por parte de nuestra institución conlleva un compromiso de las autoridades, profesionales, usuarios y pacientes, manifestó. Sin embargo, el funcionario admitió que cumplir con todos los requisitos para el licenciamiento no es una tarea fácil. De hecho, en Guayaquil solo 4 centros disponen de una licencia para operar. Entre esos está el centro municipal. En este lugar trabajarán como enfermeras 3 jóvenes rehabilitadas del programa ambulatorio que el municipio puso en marcha hace 2 años. Una de ellas es Fabiola, quien en ese mismo lugar, cuando antes era un solar baldío, consumía drogas. Ahora, ella ayuda a personas que sufren de estas adicciones. El primer día que me trajeron se me salieron las lágrimas. Jamás pensé volver limpia y ahora trabajar con personas que como yo tenían problemas de adicción. Le agradezco al programa por un futuro sin drogas, contó. En su primer día operando el centro de desintoxicación, ya contaba con 4 jóvenes este martes. Estaban recostadas, arropadas y algunas con muy poco peso. La alcaldesa se acercó a conversar con ellas y explicó que las interesadas pueden acudir al Hospital Bicentenario y luego serán derivadas al centro de rehabilitación. O también pueden acudir directamente al centro para una evaluación médica. Las pacientes deben llevar su cédula e ir acompañadas de un familiar que no consuma drogas. Viteri aprovechó la inauguración de este espacio para anunciar la construcción de un centro de salud mental para menores y adolescentes. Guayaquil va a tener un centro municipal para el tratamiento de enfermedades mentales en adolescentes, tan valioso y hermoso como cualquier centro privado que tiene el país. Y debemos ser mejores en atención de salud mental para terminar con la primera causa de muerte de adolescentes, que es el suicidio. Ahí yo discrepo un poco con mi querida alcaldesa, y es que tú cómo le vas a solicitar una cédula de identidad a una persona que ni siquiera se acuerda del día en que está viviendo.
donde no sabe, donde anda por la calle deambulando con fundas, con botellas, como mencionábamos en noticias pasadas, quitando las alcantarillas, las tapas, los tachos de basura metálicos para poderlos vender. ¿Cómo se le va a pedir una cédula a una persona que, repito, no sabe ni siquiera en el día que está viviendo y que solo vive para consumir ese tipo de drogas? No le puedes pedir la cédula. Puedes acogerlo, sí, ayudarlo, verificar que esté no en un buen estado de salud, pero que ya tener un respaldo de lo que tiene, cómo se lo puede ayudar, asistirlo, tenerlo en terapias y darle toda la atención que este centro está brindando. Pero no pedirle la cédula cuando ni siquiera, repito, sabe el día en el que está viviendo. Nos vamos a un corte comercial y luego regresaremos con la tarifa cero en el metro de Quito. Será únicamente para estudiantes y trabajadores. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Wings Mobile, una oportunidad en medio de la crisis financiera mundial. Lo que hoy es una opción, mañana será una obligación. Las tenencias digitales son la mejor forma de generar ingresos. Conoce la primera y única empresa en el mundo que te paga por usar y recomendar productos tecnológicos. Wings Mobile, fabricante de tecnología en todo el mundo. Pregúntame cómo obtener tu franquicia y ganar dinero con esta única y gran oportunidad. Contáctanos ahora mismo al 099 5133 137. La felicidad, emoción, satisfacción y alegría que todos podemos sentir. ¿Quieres estar en ese modo? No te pierdas. Esto es Felicidad, un programa con enfoque positivo y que te motiva a conquistar todo lo que quieres conseguir, como darle un sentido a tu vida, resolver problemas, fortalecer tus relaciones sociales o realizar acciones altruistas. Nuestros invitados son empresarios, médicos, políticos, futbolistas, emprendedores que aportan con sus testimonios y técnicas para ser feliz, reportajes en exteriores y más. Para muchos, ser feliz es una decisión. ¿Te atreves a tomarla? Porque no es lo mismo estar feliz que ser feliz. Sintoniza, esto es Felicidad, conducido por Arturo Serrano, por el canal TV Digital Online. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Regresamos con más de Digital Noticias y seguimos con el desarrollo de la información y ahora nos vamos a Quito, Melanie. Pues la tarifa cero que habló el alcalde Jorge Yunda, no sé si usted recuerda la noticia donde decía que iba a quitar el costo, ¿verdad?, de las tarifas en el metro de Quito, pues ahora él aclara que será únicamente para estudiantes y trabajadores, según el municipio. Veamos. Pues el alcalde, como lo dije, ofreció eliminar la tarifa y subsidiar con impuestos a los vehículos que más contaminen. Este martes 7 de septiembre el municipio de Quito emitió un comunicado sobre la propuesta del alcalde Jorge Yunda para la eliminación de la tarifa en el metro de Quito. Según el texto, tanto la eliminación del cobro como el subsidio serán focalizados. Los únicos que no pagarán ningún valor por viajar en este transporte serán los estudiantes y trabajadores. También informaron que el Consejo Metropolitano conocerá y debatirá esta propuesta en 30 días. Quienes puedan subsidiar una familia que gana $400 y que destina 40 o 50 dólares para los pasajes, a ellos se puede aplicar el subsidio para 2 o 3 viajes en beneficio de los estudiantes. De esta manera aliviar la economía, dice el comunicado. Las propuestas se encuentran en análisis según Jorge Yunda, pues el financiamiento saldrá de la publicidad, plusvalía y de quienes contaminen la ciudad, que por ley deben subsidiar metros de energía limpia. Esto quiere decir que existirá una tabla de impuestos para los vehículos en superficie. Para esto, propone una especie de subsidio cruzado. Quien tenga un vehículo que cuesta $200.000 y contamina el medio ambiente,
tiene que contribuir al metro con unos 80 o 100 dólares. También adelantaron que podría ser una tasa anual, pues Darío Paladines, activista y representante de la Feria de Autos y Motos de Quito, señaló que un nuevo impuesto causaría pérdidas comerciales en la ciudad, ya golpeada económicamente por la pandemia del COVID-19. Además enfatizó que será lo mismo que el impuesto verde, derogado en 2019. La gente no va a querer comprar carros, porque los valores que tienen que cancelar cada año serán muy altos, y esto va a afectar al patrimonio familiar, aseveró. Actualmente los impuestos que un vehículo de la capital tiene que pagar son los siguientes: tasa de servicio público para pago de accidentes de tránsito, antes llamado SOAT, el conocidísimo SOAT, impuesto a la propiedad, tasas de la Agencia Nacional de Tránsito, revisión técnica vehicular. Recordemos que el pasado 24 de agosto Jorge Yunda reveló su idea de eliminar la tarifa del metro. En aquella ocasión no declaró que sería solo para estudiantes y trabajadores. Sin embargo, la obra más costosa de la capital, con un valor de 2.049 millones de dólares, según la empresa Metro de Quito, todavía no tiene una fecha fija para su inauguración en la administración de Jorge Yunda. Sobre este proyecto existe una ordenanza que establece que el cobro de viaje en el metro será de 45 centavos. La ex gerenta de esta empresa, Andrea Flores, explicó que aparte del ingreso de la tarifa a los usuarios, publicidad y otros valores, el municipio deberá hacerse cargo de un subsidio de 40 a 50 millones anuales, Melanie, imagínate. Mucha gente cataloga como una idea descabellada lo que propone el alcalde, ¿verdad? Cuando hizo el primer comunicado, es verdad, no hizo ningún tipo de aclaración sobre qué personas iban a acceder a este beneficio, ¿verdad? Pero la idea es que la gente utilice el metro. Recordemos que cuando se inauguró, por la alta tarifa, ¿verdad?, simplemente la gente recurrió a otro tipo de medios de transportes y estaba generándole pérdidas en este caso al mismo municipio, ¿verdad?, por el costo del mantenimiento de este metro, que si bien es cierto es última tecnología, es muy moderno, pero los costos de mantenimiento también son muy elevados. Esperemos que el actual alcalde, aunque ahí estoy un poco desorientada porque antes se había mencionado que el alcalde transitorio había sido el señor Guarderas. Resulta que quien está al frente de todas esas cosas ahora es el alcalde Jorge Yunda. Es un poco controversial este tema y que bueno, se sigue haciendo cargo de este tipo de gestiones. Lo importante de esto es que pueda beneficiar a los quiteños, y si es de beneficio para cada uno, pues que lo haga. Y bueno, ya después la Contraloría deberá fiscalizar si esos fondos se utilizaron de manera correcta. Hemos llegado al final de Digital Noticias. Mañana volvemos con más aquí, en su primera emisión de Digital Noticias. Hasta mañana.